Los reformistas del 18 se enfrentaban frente al orden conservador, o sea, a un orden que no quería el cambio. En aquel momento estaba reflejado en los docentes vitalicios que se perpetuaban en las cátedras de por vida y que justamente no permitían la actualización de los contenidos, la mayor participación de distintos claustros, etc. Creo que hoy es más difícil ver dónde está ese orden conservador, pero el desafío es lo mismo. Ser reformista es poder identificar cuál es ese orden conservador al cual enfrentarse para el cambio. Y creo que es más difícil porque quizás a diferencia de otros momentos de la historia en donde el orden conservador estaba en los sectores que intentaban cercenar la universidad o introducir aranceles o censurarla, hoy quizás ese orden conservador es menos nítido, está más difuso y uno lo puede encontrar justamente en algo que recién mencionaba, ¿no? ¿Tenemos una universidad abierta? O quizás, ¿qué es realmente una universidad inclusiva, democrática? ¿Es simplemente abrir las puertas a la universidad? ¿No significa eso de alguna manera mantener el orden que hoy está? ¿No habría que pensar otras maneras de poder incorporar esos nuevos grupos, esos nuevos sectores sociales? Porque está muy bien desde un discurso plantear la apertura, la gratuidad, pero si luego en la realidad vemos que esos jóvenes no llegan, no estamos cambiando nada en realidad, no estamos abriendo la universidad a nuevos sectores sociales. Entonces quizás enfrentar ese orden conservador que mantiene pese a todo al statu quo es un desafío mucho más difícil, pero creo que es necesario porque hoy la universidad es un derecho de todos los jóvenes, pero hay que ejercitarlo en serio. Es importante pensar que este ha sido un año muy particular para el sistema universitario argentino y para el propio país, porque en realidad la reforma universitaria es un hito fundacional de nuestro país. Imagínate que la reforma universitaria lo que permitió fue justamente incorporar al imaginario colectivo la movilidad social ascendente mediante el esfuerzo de estudiar. La reforma en ese sentido lo que permitió fue democratizar el acceso a la universidad, generar la incorporación de nuevas ideas y nuevos saberes al estudio y nuevas disciplinas a los estudios y por supuesto cuestiones que trajo vinculadas como la autonomía universitaria, la extensión universitaria, la libertad de cátedras, los concursos de oposición. De alguna manera fue una gran ola democratizadora de la Universidad Argentina y eso permitió que las clases sociales que hasta ese entonces no accedían a los estudios superiores accedieran y pudieron incorporarse a los liderazgos políticos, sociales y económicos de nuestro país de aquella época para adelante. Ahora, 100 años después, nos toca a quienes hoy protagonizamos de alguna manera la vida universitaria rediscutir esos postulados. Yo siempre digo que la reforma universitaria está más vigente que nunca, pero que efectivamente tiene que haber un ayornamiento, una revisión, una mirada más moderna en un proceso de cambio como el que vivimos a nivel mundial, que nos permita a las universidades y al sistema universitario en su conjunto dar respuesta a esos movimientos. Cuando ocurre la reforma universitaria, el mundo estaba en un cambio absoluto. El fin de la Primera Guerra, la revolución bolchevique, la conformación de nuevas mayorías democráticas en nuestro país, la llegada al gobierno de Hipólito Yrigoyen, de alguna manera había un escenario de cambio desde lo social, lo político y la democracia, y hoy estamos asistiendo a otros tipos de cambio que tienen que ver con la modernización de los procesos educativos, la necesidad de incorporar las tecnologías, la necesidad de discutir hacia dónde va la formación superior en términos justamente de preparación para el mundo socioproductivo. Yo creo que no son muy distintos de los de aquella época, lo único que habría que adaptarlos a la actualidad, ¿no? Si nos concentramos en aquel momento, había preocupación por actualizar planes de estudio, por hacerlos más acordes a los tiempos nuevos de aquel momento. También se preocupaban por abrir la universidad a más sectores sociales. Sí, el movimiento reformista implicó la llegada a la universidad de las clases medias. Y también se preocupaban por una universidad que mirara hacia afuera, ¿no? Hacia la sociedad e incluso hacia América Latina. Yo creo que no ha cambiado tanto si hoy nos ponemos a pensar en qué es lo que está pasando con la calidad de nuestra educación, los planes de estudio, quiénes son los que hoy van a la universidad y también cuál es el rol de la universidad hacia la sociedad, ¿no? Y en ese sentido me parece que
también hoy habría que ponerse a pensar en qué medida los planes de estudio, que muchas veces cuesta tanto adaptar, cada vez se hacen más largos, se hacen más complejos para los estudiantes terminarlos en el tiempo previsto, pueden ser pensados de acuerdo a lo que hoy se necesita, quizás para profesiones que no van a existir en 10 o 15 años. Entonces ahí hay un dinamismo que la universidad necesita estar a tono. La reforma tiene que ver con, para mí tiene que ver con la inclusión y la pertinencia regional y social. Esas dos miradas, algunos digamos, esa mirada que para mí era muy importante, algunos piensan que eso es exactamente lo que tiene que pasar hoy. Yo pienso que eso pasa, pero la inclusión también tiene que ser con una inclusión digital, con una inclusión en la sociedad. La pertinencia ambiental o los cuidados ambientales también afectan mucho lo que uno debería mirar hoy en día en la gente que uno forma, en lo que uno trabaja. Yo creo que hay como que, si bien uno puede decir no está 100% logrado la inclusión de sectores excluidos de la universidad y todavía hay demasiado, ¿cómo te puedo decir?, aristocracia académica, yo creo que eso se ha avanzado bastante en ese sentido. Y yo creo que hay otras miradas de inclusión que deberían tenerse más en cuenta. En la universidad, por ejemplo, nuestra, se visitan los museos y demás. Yo creo que habría que poder visitar los laboratorios, que podría tener una relación distinta con la universidad. La universidad no es un lugar, digamos, de culto, es un lugar de interacción para mí. Una universidad en la actualidad tiene que ser sinónimo de democracia, de libertades, de igualdades, que son las grandes proclamas de los reformistas en el 18, pero me parece que también una universidad en la actualidad tiene que tener la capacidad de construir futuro, de anticiparse al futuro, y en ese sentido la generación de conocimiento en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de la información, requiere que las universidades tengan un rol mucho más protagónico, tanto en la generación, en la transferencia, pero también en la socialización del conocimiento. Bueno, hay muchos de los legados de la reforma universitaria que siguen teniendo mucha actualidad, obviamente resignificado a la luz del siglo XXI. Los reformistas bregaron para tener una universidad de la mejor calidad posible, y eso significaba que los docentes fueran elegidos en base a sus méritos, la renovación de los planes de estudio para incorporar los conocimientos desarrollados en ese momento histórico de avanzada, la introducción de nuevas metodologías de estudio a través de seminarios, ateneos y no solamente la clase magistral, y fundamentalmente la participación de los diferentes interesados en el manejo de la universidad para tener una mirada más plural en el gobierno de la universidad, y la mirada de los estudiantes era importante justamente para asegurar una educación de calidad. Yo creo que eso sigue vigente en la actualidad, con otras problemáticas, con otras dimensiones del sistema universitario, con otros desafíos, pero asegurar una educación de calidad sigue siendo un objetivo central de cualquier sistema educativo y del sistema universitario en particular.